Buenas tardes. ¡Qué lío! Me han pedido que me dirija a vosotros por indisposición de la persona que se iba a dirigir a vosotros y me han dado el plazo de 120 minutos para intentar organizar una charla. Tiene un inconveniente y es que va a ser un poco deslavazado porque apenas me ha dado tiempo a preparar un guión, pero tiene una ventaja, que va a ser corta en esta ocasión, que no es algo habitual en las charlas que suelo dar, porque solía dar. Entonces, bueno, pues me puse a pensar y dije, me gustaría hacer algo, hablar de algo nuevo, entre otras cosas porque creo que en la sociedad actual lo nuevo es lo que se va buscando, el fogonazo, el trending topic este que hablan en las redes sociales, el crear una tendencia, el llamar la atención, en fin, convertirse en viral es todo lo que parece ser que hoy en día funciona y yo me hubiese gustado poder hablar de algo nuevo, pero mirando un poco simplemente a mi alrededor me di cuenta de que realmente nosotros no aspiramos a este tipo de fogonazo, no aspiramos a este tipo de tendencia efímera que desaparece y que pensamos o que preferimos otro tipo de novedad. Preferimos el tipo de novedad que mira a lo tradicional, que mira a lo clásico, que mira a lo que ya hemos tenido y lo mira con ojos nuevos, con una nueva visión, con un nuevo acercamiento. Yo os quiero hablar de algo que no es nuevo. Os quiero hablar de algo que es consustancial con el falangismo y que es consustancial, por supuesto, con Falange Auténtica. Yo quiero hablar del sindicalismo. Porque creo que el sindicalismo, aunque no es nuevo, aunque no lo hemos inventado nosotros, aunque no se inventó antes de ayer, aunque no se inventó ni siquiera en este siglo, aunque viene ya de lejos, sí tiene una serie de características que lo pueden hacer novedoso. Porque decidme que os diga que el sindicalismo es nuevo en algunos sentidos. Uno de ellos, tal vez el primero que yo quería destacar aquí, es que el sindicalismo es nuevo porque nunca se ha aplicado como sistema político, como sistema económico, como mezcla de ambos, político y económico, no se ha aplicado nunca. Ha sido siempre algo que se ha hablado pero nunca se ha puesto en práctica, no ha tenido ni siquiera la ocasión de fracasar. También creo que es novedoso porque el sindicalismo representa una opción de continuidad del actual sistema. Se puede pasar al sistema sindicalista de una manera paulatina y de una manera gradual, y eso es algo completamente nuevo. Hasta ahora hemos hablado siempre de cambios profundísimos, donde pasamos de una situación a otra, de cambios revolucionarios que no permiten de ninguna de las maneras un trasvase paulatino de un sistema al otro, mientras que el sindicalismo sí que lo permite. Yo creo que una novedad, al menos hoy en día, y bueno, yo escuchando las noticias ayer mismo, con estos días de jornadas de puertas abiertas en el Congreso, estoy viendo que la gente que nos representa y que nos han metido en esta discusión permanente y este confrontamiento están diciendo que hay que dejar de ser tan, ¿cómo se dice?, confrontacionales, o que no tenemos que los políticos no deberían estar insultando y tal y cual y no sé qué. Y yo creo que, bueno, que eso forma parte de la naturaleza de la política actual, y yo creo que el sindicalismo es precisamente lo contrario, porque es uno de los pocos sistemas políticos o económicos, o una de las pocas propuestas que realmente puede englobar al mismo tiempo lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha. Y no lo digo por casualidad, lo digo porque lo mejor de la izquierda, desde nuestro punto de vista, siempre ha sido el afán colectivo, el tener objetivos colectivos que preponderen por encima de los objetivos individuales. Y lo mejor de la derecha es posiblemente la libertad de actuación, la libertad de ser un individuo, una persona que actúa en sociedad, pero que tiene la capacidad de hacer cosas bien y de hacer cosas mal. Entonces resulta que el sindicalismo aúna al tiempo objetivos colectivos, acción colectiva, pero profundamente individual y profundamente privada. Es decir, que es algo realmente novedoso. No se está en un lado o en el otro, sino que se está precisamente en el lugar donde se pueden, digamos, disfrutar o apoyar las mejores partes de ambos espectros que ahora mismo están confrontados. Por tanto, el sindicalismo es una síntesis que va por encima de la confrontación, y esto es novedoso. Y el sindicalismo es revolucionario, como dijimos, y eso también posiblemente sea una novedad que hoy todavía se pueda hablar,
de que es algo defendible y al tiempo revolucionario porque puede realmente sustituir y dar la batalla completa al sistema actual. Y al tiempo es reformista porque puede, y como decía antes, no precisa necesariamente de destruir todo lo que de bueno puede tener el sistema actual, con sus luces y con sus sombras, sino que se puede llegar a él a través de una implantación progresiva que permita evitar traumas, por decirlo de alguna manera. Y esto es algo que puede hacer el sindicalismo, no lo puede hacer ningún otro sistema, ni político ni económico, pero el sindicalismo sí lo puede hacer. Y lo puede hacer, entre otras cosas, porque, como decía, el sindicalismo no lo hemos inventado nosotros. De hecho, ya hay sindicalistas, ya hay personas, ya hay entidades, ya hay agentes sociales que están utilizando el sindicalismo y que están, de hecho, trabajando en el sindicalismo y lo están haciendo de una manera no traumática, es decir, lo están haciendo implicados dentro del sistema, mejorando el sistema. Obviamente no lo suficiente, desde luego mucho menos de lo que nosotros quisiéramos, pero de hecho están ahí. Y eso es importante saber que el sindicalismo puede ser no traumático. Por eso es por lo que yo pienso que el sindicalismo, aunque no es un fogonazo, aunque no es el trending topic, yo sigo pensando que es algo novedoso y algo que vale la pena defender. Y ahora me toca, me imagino, hablar un poco de cuál es nuestro sindicalismo, de cómo concebimos nosotros el sindicalismo. Y yo, en todos los años que llevo en esta organización, siempre he pensado en el sindicalismo desde dos vertientes, con dos facetas. Una que es más bien microeconómica y la otra que es más bien de organización estatal. La parte microeconómica es que para nosotros el sindicalismo lo basamos en los sindicatos de empresa. En definitiva, el conjunto de todos los que están implicados en el desarrollo, en la actividad y en el trabajo de una empresa, desde los dirigentes hasta el último obrero, y ahora mismo se podría incluso incluir todos los que sean partícipes de esa empresa desde cualquier punto de vista, de cualquier tipo de propiedad, de cualquier tipo de vinculación laboral. Todos los que forman parte de una empresa forman parte del sindicato de empresa. El sindicato es único, no significa que sea una imposición, ni que sea monolítico, ni nada por el estilo, simplemente significa que es único, es decir, no hay dos sindicatos de empresa en una empresa, porque todos los que están en la empresa tienen que consensuar cuáles son los objetivos de esa empresa, tienen que consensuar cuál es el camino a seguir y por tanto tiene que ser un sindicato único, que no significa que sea un sindicato, como digo, que imponga nada. Y es además el sujeto de la soberanía de esa empresa, es el sindicato quien engloba a todos los que participan en la empresa y toma las decisiones que competen a la empresa. Y es además el sujeto de la propiedad, en la mayor parte de los casos, el sindicato, los agentes, los trabajadores, los técnicos, directivos, propietarios, todos los que están implicados en la empresa, son en definitiva los que poseen la empresa. Y esto son cosas no solo novedosas, sino que son cosas profundamente, ¿cómo diría yo? Son cosas que cambian profundamente la realidad actual, pero cambian la realidad actual de una manera que todavía es compatible con la realidad actual sin necesidad de traumas. Y es una cosa que yo, desde luego, lo considero como terriblemente importante. Es decir, no tenemos que renunciar a este tipo de sindicalismo por miedo al trauma que pueda generar, porque se puede ir poco a poco. Y el sindicalismo, como decía, es en definitiva el cauce por el que se consiguen una serie de objetivos, objetivos que son al tiempo colectivos y privados. Colectivos y privados. Colectivos y privados, porque esto no es el comunismo. Es decir, no son objetivos estatales, no son objetivos obligatorios, no son objetivos de planificación, sino que son objetivos privados, pero donde prepondera el interés colectivo y no el interés individual. Y a quien se le ocurra pensar que esto es parecido al comunismo, es que no lo es. O sea, no tiene nada que ver con el comunismo. Y por eso es por lo que decía que el sindicalismo aúna lo mejor del liberalismo de la derecha y lo mejor del colectivismo de la izquierda. Y es distinto, y es superador, y es posible, y no ha fracasado. Y está inédito. Pero es que además el sindicalismo para los falangistas siempre ha sido un cauce de representación. Siempre hemos pensado que es un objetivo de nuestro desarrollo sindicalista el conseguir que los trabajadores tengan un cauce de representación a través de los sindicatos, organizados por sectores de producción,
que eso suena como muy antiguo, suena como al siglo XVIII. Pero es que siguen siendo sectores de producción el desarrollo de software. Sigue siendo un sector de producción los videojuegos. Sigue siendo un sector de producción, yo qué sé, las redes sociales siguen siendo un sector de producción. Y todos los que están implicados en ese sector, mientras que estén en ese sector, porque una de las cosas que nos ha traído la modernidad es la movilidad, y resulta que estamos en un sector y luego nos pasamos a otro, y nos pasamos a un tercero, y todo eso es bueno, yo no lo veo malo. Esa movilidad significa que cuando te vas moviendo a distintos sectores, vas pasando a distintas zonas de la economía donde tienes la necesidad de tomar una serie de decisiones, no para la planificación total de la economía, que no funciona, que nunca ha funcionado, sino para la armonización de los objetivos de ese sector en particular con el resto de los sectores económicos, para la defensa de los intereses que comentaba, colectivos e individuales que existen en los sindicatos y que se tienen obligatoriamente que ver reflejados en algún tipo de democracia, en algún tipo de representatividad. Y os recuerdo que eso actualmente simplemente no existe. O sea, es que parece una cosa muy normal, pero eso no existe. Es decir, no tenemos nada que decir, absolutamente nada que decir, con los procesos económicos, ni con la armonización económica de los sectores productivos en los que estamos, ni de lo que es una de las partes más importantes de nuestra vida, que es el desarrollo de una actividad laboral. No existe y nosotros queremos que exista. Queremos, por tanto, que sea, pues eso, el cauce para que todos los agentes sociales cumplan con sus objetivos nacionales, con los objetivos sociales, de igualdad, de cobertura, conseguir que no se quede nadie fuera del sistema. Esos son objetivos sociales, donde todos los trabajadores tendrían que tener derecho a poder dar su opinión, y, por supuesto, a los objetivos particulares de los miembros de esa comunidad. Ok. Me he perdido porque me iba a repetir. Iba a decir nuevamente que el sindicalismo no es el comunismo. Y eso ya os lo he dicho. Pero sí, me vais a permitir que vuelva a decirlo. El sindicalismo no es el comunismo. Y no es el comunismo, entre otras cosas, porque no tiene aspiración de imposición. Porque no quiere imponerse sobre todo lo demás. Porque no quiere hacer desaparecer todo lo demás, sino porque quiere ser cada vez más fuerte y tener cada vez más importancia, incluso dentro del sistema actual. Y por supuesto, si lo pudiese sustituir, gustosamente lo haría, pero desde luego no lo va a hacer a través de una imposición. Entonces, sabiendo que el sindicalismo es compatible con el régimen actual, que intenta sustituirlo, pero que no va a hacerlo de una manera en la que imponga a todos los trabajadores abrazar unas ideas que actualmente no tiene, desde ese punto de vista, lo que sí que vamos a intentar de alguna forma es propiciar que esto ocurra. Y políticamente, Falange Auténtica va a intentar fomentar que existan los recursos, que exista la financiación, que haya propuestas tendentes a que todo este sistema forme parte de la realidad, a que todos aquellos que ya están implicados en la economía social, como son las cooperativas, las sociedades laborales, cualquier otro tipo de iniciativa donde prepondere la autogestión, donde hay una participación de los trabajadores en la propiedad y en la gestión de las empresas, todo eso se tiene que fomentar, sin necesidad de destruir todo lo demás, pero se tiene que fomentar. Y eso es algo que es importante que se sepa, que a pesar de las luces, a pesar de los intentos de modernidad, a pesar de la inmensa modernidad que efectivamente existe en Falange Auténtica, esto no ha dejado de ser lo que ya era desde el principio. Piedra clave de toda nuestra ideología. Y eso es lo que yo quiero deciros, nada más y posiblemente nada menos. Y os pido perdón como decía, por este discurso tan sumamente deslavazado. Espero que al menos no haya cometido ningún error de punto demasiado grande. Y ahora os dejo con uno de los titulares, que es Antonio Pérez Bencomo, que él sí tiene, creo, el discurso preparado.